Pedro y los demás apóstoles continuaron con la obra que Jesucristo les había encomendado, la obra de ir y predicar a todas las personas el Evangelio de Cristo. Ellos trabajaban día y noche para hacer llegar el Evangelio a oídos de todos los habitantes de las ciudades. Ellos les predicaron a todas las personas. En las Escrituras se habla de dos clases de personas: los judíos y los gentiles. ¿A qué se refieren con eso? Comencemos con los judíos. Los judíos eran todos aquellos descendientes de la tribu de Judá. Judá era una de las 12 tribus de Israel. En la época de Cristo, la gran mayoría de los habitantes de Jerusalén eran judíos, por lo que ellos fueron los primeros que recibieron el Evangelio y conocieron sobre Jesús. Sin embargo, había otras personas conocidas como los gentiles. De esa manera, llamaban a todas las demás personas en el mundo, es decir, a todos aquellos quienes no eran judíos. Muchos judíos despreciaban a los gentiles porque consideraban que no eran dignos del reino de Dios. Había muchas ciudades que no eran judías alrededor de Jerusalén. El Señor mandó a Pedro y a los apóstoles predicar también a todos ellos. Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. Para el Señor todas las personas son iguales, sin importar la nacionalidad, color, altura, religión y creencias. Por lo tanto, el Señor mandó que los apóstoles predicaran a las personas en países donde no eran judíos. La obra misional avanzó y muchos se convirtieron en cristianos, es decir, en seguidores de Cristo, y después fueron bautizados. De la misma manera, nosotros podemos considerarnos cristianos porque seguimos a Jesucristo. Tiempo después, el rey Herodes comenzó a perseguir y a capturar a quienes predicaban de Jesucristo. Pedro fue capturado y llevado a prisión por el rey Herodes. Muchos miembros de la iglesia estaban tristes porque Pedro era su líder. Por lo tanto, el pueblo comenzó a orar para que Pedro fuese liberado. De pronto, una noche, un ángel se apareció a Pedro en su celda. Pedro dormía custodiado por 2 soldados. Cuando el ángel se apareció en la celda, le dijo: «Rápido, levántate». Las cadenas de Pedro entonces fueron sueltas, y el ángel le dijo que se vistiera y que lo siguiera. Pedro siguió al ángel hasta la salida de la prisión. Cuando llegaron a la última puerta, la puerta se abrió por sí misma. Pedro había sido liberado de la prisión. Entonces, al salir, el ángel desapareció y Pedro supo que el Señor lo había liberado. Pedro fue a casa de María y tocó la puerta. Una mujer llamada Rode escuchó la voz de Pedro y dijo: «¡Es Pedro!». Pero nadie creía que fuera Pedro. Sin embargo, cuando abrieron la puerta, era Pedro. Las oraciones de los justos habían sido contestadas. La oración es la comunicación directa entre nosotros y Dios. Podemos orar para pedir sus bendiciones, tal como en la historia. Podemos orar al sentirnos tristes o abrumados. Podemos orar cuando estamos felices para agradecer por las bendiciones. Podemos orar cada vez que lo necesitamos. En verdad sabemos que el Señor nos hace excepción de personas, como enseñó Pedro, si no Él ama a todos por igual,
con un amor infinito. También que la oración es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos más a Dios, sin límite de tiempo. Por otro lado, nosotros nos consideramos cristianos porque seguimos a Cristo. Cuando oigo feliz un ave cantar, o puedo el cielo mirar, o siento la lluvia sobre mi voz, o el soplo del viento al pasar. Si toco las flores del rosal, o huelo una lelí, qué gozo me da en este mundo vivir, que mi Padre creó para mí. Me ha dado mis ojos para mirar de la mariposa el color. Me dio los oídos para escuchar los sonidos de su creación. La vida me dio y un corazón, y gracias a él daré por ser un